Transición hacia el neoliberalismo. Anteriormente, debido al modelo económico easy o industrialización por sustitución de importaciones, el país contaba con organismos estatales y leyes que se encargaban de regular el funcionamiento del mercado interno y el comercio exterior. Pero luego, con la implementación del nuevo modelo económico neoliberal impuesto por el golpe militar en 1976, el sector agropecuario se vio muy afectado, ya que el Estado ya no se encargaba del mercado. Las medidas tomadas fueron en la década de 1990. El gobierno implementó unas políticas de liberalización económica para desregular los mercados. La primera medida fue la disolución de entidades de control, es decir, la eliminación de organismos estatales como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, etc. Estos tenían la función de controlar el comercio y los precios en el mercado interno, y además funcionaban como sostenes de pequeños productores, entonces estos se vieron afectados ya que ahora estaban expuestos a los cambios en los precios internacionales. También se eliminaron los impuestos a las exportaciones, como las retenciones, por ejemplo. Este impuesto bajaba el valor interno de los productos agrícolas exportados, entonces su eliminación permitió que los ingresos aumenten de los productores y al mismo tiempo contribuyó al aumento de los precios de los productos que consumía la población. Otra medida que se tomó fue la liberalización de los mercados, es decir, que se rebajaron los aranceles a la importación de los productos. Por eso es que los bienes importados, como la tecnología, estaban a menor precio. Esto lleva a la última medida, que fue la introducción de las nuevas tecnologías, como los OMG o los organismos genéticamente modificados. Consecuencias económicas de las políticas neoliberales. Estas políticas tendieron a favorecer particularmente a los grandes productores, ya que estos pudieron incorporar las nuevas tecnologías y como explotaban grandes cantidades de tierra y podían comprar en grande cantidad, lograron obtener insumos como herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc., y así sobrellevar los cambios de los precios internacionales. Además, con esto surge el pool de siembra, que fue una nueva forma de producción donde inversores alquilan grandes tierras para la producción de ellas. En cambio, por otro lado, los pequeños productores se vieron perjudicados, ya que estos cayeron en un gran endeudamiento y no pudieron adquirir las nuevas tecnologías ni ampliar su producción. Todo esto llevó a un aumento en la concentración económica, que es lo que se da cuando un grupo pequeño de explotaciones agropecuarias o empresas se encargan de la producción, industrialización o comercialización de los productos. Además, también se produjo una cosa llamada extranjerización, ya que se instalaron gran cantidad de empresas transnacionales y que comenzaron a tener una gran importancia en las exportaciones de los bienes. La notable expansión de la agricultura. A partir de la década de 1970, la producción de área pampeana sufrió grandes transformaciones. Por ejemplo, el aumento de la producción agrícola sobre la producción de ganado vacuno. También hubieron grandes avances tecnológicos aplicados en la agricultura que generaron más rentabilidad y logró reducir los costos de unidad por producto para así generar más ganancia. Los cambios tecnológicos fueron las semillas mejoradas de trigo, maíz, sorgo y girasol, que gracias a esto fueron más resistentes, y el uso de agroquímicos para generar más rendimiento. Debido a esto ocurrió la difusión masiva de la soja, que generó una fuerte demanda internacional debido a que era usada en aceite y alimentos animales. Y también el trigo, ya que tenía un ciclo de crecimiento más corto, se cultivaban ambos, o sea, la soja y el trigo, en la misma tierra y ciclo agrícola. Entre 1970 y 1990 hubo más volumen de producción de granos, a lo que esto se le llamó agriculturización en el área pampeana. También en esta época hubo un incremento de rendimientos que dio la posibilidad de realizar una doble cosecha, que generó el doble de ganancias. El aumento de los rendimientos se debe a la introducción de las semillas transgénicas de soja y maíz. La soja podía ser cultivada en áreas con poca aptitud para la producción de granos, acompañada de la siembra directa, y la superficie del cultivo de soja se expandió en el área pampeana, incluso en la extrapampeana, y generó más rendimiento por menos costo de producción. En la época de los 90 hubo más rendimiento de cultivos y menos costo de producción, que generaron buenos precios en el mercado internacional.
hubo una expansión de los cultivos y hubo más demanda de la soja en el mercado externo por los biocombustibles, debido a que se dejaron de usar los combustibles fósiles. Así se mantuvo la expansión y se lograron recuperar los precios internacionales de los cultivos. El crecimiento de las exportaciones. A partir de los 70, las exportaciones argentinas de productos provenientes del sector agropecuario experimentaron con un importante crecimiento. Por ejemplo, en 1970, las principales exportaciones seguían siendo los productos primarios. En 1980 ocuparon el primer lugar en las exportaciones las manufacturas de origen agropecuario, o sea, aquellas provenientes de las agroindustrias. En 1990 se produjo un gran crecimiento de las exportaciones de productos primarios, especialmente cereales y semillas, productos de la pesca y frutas frescas. En las décadas de 1980 y 1990 tuvieron gran influencia en la evolución de las exportaciones los cambios en el mercado mundial, especialmente la soja, que hoy en día es el principal producto de exportaciones. Desde la década de los 60, la agricultura empezó a sufrir de cambios para poder ser realizada en áreas extrapampeanas. La producción de soja, poroto y sorgo fue expandida desde sus inicios en el área pampeana hacia áreas del norte del país, como por ejemplo Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Tucumán. Este proceso tomó la forma de producción persistente en el sistema productivo pampeano, lo cual contribuye a su denominación de pampeanización. Las grandes empresas y pools de siembra, grupos de empresarios que se reúnen para contribuir a un mismo proyecto agrícola, implementaron tecnología de la más última gama y adquirieron grandes extensiones de tierra deforestándolas en el camino. Esto también implicó que las actividades ganaderas o agriculturales de otro tipo fueran reemplazadas por la producción de granos. En la década del 90, el proceso de pampeanización se aceleró a ritmos sin precedentes debido a la expansión del cultivo de soja. La introducción de diferentes agentes fertilizantes y distintos tipos de granos artificialmente modificados cambiaron drásticamente este proceso. El avance de la tecnología incidió en la creación de la soja transgénica, uno de los avances más importantes. Esta era más resistente y podía producirse en áreas con menor aptitud agrícola, lo cual se notó mucho en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco. La expansión del grano de soja, priorizando este mismo grano ante cualquier otra actividad tradicional, se denomina un proceso de sojización. Hay diferentes situaciones parecidas en el resto del país, como por ejemplo el avance de la forestación, la producción a gran escala de pinos, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. A principios de la década de los 2000, el avance de la globalización, además de la previa introducción de la tecnología en el sector agropecuario y la demanda principalmente de China de la soja, hacen que el negocio florezca. También hizo que las empresas dedicadas a la producción de estos bienes fueran más rentables, lo que aceleró este avance de la frontera agrícola en el norte de nuestro país. El término avance de la frontera agrícola se refiere a un desplazamiento de otros tipos de actividades a favor de la agricultura, destinando tierras hacia el crecimiento de granos, ampliando la frontera de la agricultura. Este avance tiene una gran incidencia en el medio ambiente, debido a diferentes acciones. La introducción del material artificial a la tierra hace que ésta pierda su capacidad de producción más rápidamente y la sobrecarga. También el hecho de que grandes bosques sean talados para la producción agrícola destruyen en el camino varias especies únicas, como por ejemplo árboles y diferentes animales. Para la producción agrícola destruye especies en el proceso, incluyendo árboles únicos y especies animales. Uno de los mejores ejemplos de cómo el avance de la frontera agrícola puede afectar negativamente al ambiente es la extensión del cultivo de soja en áreas del norte de Argentina para suplir la demanda de China. Cuando la demanda agropecuaria aumenta, se necesitan más tierras en las cuales cultivar más granos de soja, a expensas de diferentes áreas, por ejemplo bosques nativos, incluyendo algunas áreas que están supuestamente protegidas por la ley de bosques. Según un estudio realizado por Greenpeace, más del 36% de las zonas deforestadas en el año 2018 eran zonas calificadas por la ley de bosques como rojas o amarillas. Estas zonas tienen la explotación de cualquier tipo prohibida o restringida. Según la organización, también la ganadería contribuye a esta deforestación. Es de notar que 2,6 millones de hectáreas fueron deforestadas luego de la sanción de la ley de bosques.
840.000 de estas eran bosques protegidos por la ley. Argentina lleva más de una década con una ley de bosques, pero esta es aplicada muy pobremente. Desde que esta fue sancionada, la pérdida de bosques fue reducida a la mitad, pero aún hoy no tiene el presupuesto que la misma ley dice. Solo tiene un 5% del total que debería ser otorgada. Esto causa que la deforestación siga aumentando. El director nacional de bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Pedro Cano, dice él mismo que algunos propietarios presentan planes supuestamente ecológicos, los cuales no terminan cumpliéndose, deforestando por completo áreas enteras. Este mismo también cree que la población tiene que dejar de pensar en los bosques como un estorbo para la producción económica. También otro hecho es que cuando se detecta la deforestación, los empresarios pagan multas pequeñísimas para lo que terminan ganando luego. Por 500 hectáreas deforestadas se pagan $50.000, que según el líder de la división de bosques de Greenpeace, no desalienta a estos productores a que dejen de realizar sus acciones. Según este último, una de las maneras de solucionar el problema sería creando convenios y exigiendo en función de reclamos de consumidores, como el caso del Amazonas. Algunas cerealeras hicieron un compromiso de no comprar productos del Amazonas sin garantizar de que no se había hecho ninguna deforestación. Esto se podría extender al Chaco para no comprar si no se garantiza cero deforestación.